si había comenzado. Hola Martín y hola Alberto. No sabía si habían empezado o era un no, estábamos hablando entre nosotros. Bueno. Me asusté Yo primero. estaba felicitando a Martín. No, bien. Porque yo vez pasada discúlpeme que los haya interrumpido para hacer la presentación. Bueno, adelante vos. No, pero estuvo bueno el diálogo porque mientras ustedes dialogaban, ingresaba cada vez más gente. Así que yo estaba mirando ahí la pantalla. Adelante. Bueno, en primer lugar, bienvenido Martín García, gracias. Y bueno, obviamente bienvenido Alberto Cantilo, que está acá dialogando con nosotros. Ya es un amigo de la casa también. ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? Gracias por estar, gracias por acompañarnos esta noche. Así que bueno, cuando vos dispongas, vamos a dar el ingreso formal, digamos. Buenas noches a todos y todas. Esto es Legar. Estamos realizando una jornada del día de hoy que se llama El Ejército Audiovisual, los medios en la Argentina hoy, a cargo de Martín García, expresidente de TELAM, actual presidente de ACAPI. Así que bueno, ¿estás ahí, Martín? Hola. ¿Cómo estás? Escuchándote atentamente. Bueno, te agradezco mucho, te decía, tu presencia. Así que bueno, también agradeciendo la presencia de todos y todas, ¿no?, quienes nos acompañan esta noche. Así que sin demasiada introducción, en el día de hoy, porque es un tema que vos la verdad que dominás muy bien, ya en más de una vez, en una ocasión, hemos podido charlarlo acá en Legar, y nos ha enriquecido muchísimo. Y bueno, vamos a dar comienzo cuando vos dispongas, Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Martín García con ustedes. Adelante, Martín, cuando vos quieras. Como siempre, hacemos una exposición y después, si el público quiere, hacemos una rueda de preguntas o algún tipo de reflexiones. Sí, yo hoy preferiría que me hagan preguntas. Yo voy a hacer una primera exposición más corta de lo que hago habitualmente. Pues el otro día hablé 1 hora y media sin parar, pero vamos a hacer un planteo general y a mí me gustaría mucho ir por el camino del interés de las personas que me quieran preguntas. ¿Cómo no? Me parece muy bien. Me parece que eso me va a ayudar a decir alguna cosa que no he dicho hasta ahora. Sí, yo tengo varias cosas para preguntarte, o sea que seguramente voy a hacer punta en eso, y después seguro los demás se van a enganchar como es costumbre, así que dale para adelante cuando vos dispongas. Estamos grabando, quiero que sepan que lo van a poder ver, esta charla también en el canal de YouTube de Legar, cuando ustedes gusten, así que, bueno, Martín, me parece muy bien como dispusiste vos el diálogo de esta noche, así que cuando quieras, podemos arrancar. Muy bien. Primero agradecer que me hayan invitado y que me escuchen. Me parece un privilegio. Así que primero eso, agradecer. El tema del por qué yo le pongo ejército audiovisual a este tema de hoy. Yo hice un artículo que se llamaba La Montaña, en algún momento, antes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes de esa batalla, planteando, por un lado, digamos, cómo estaba conformado el poder en los medios de comunicación. Por ahí anda ese artículo, La Montaña, escrito por Martín García, que pertenece a esa época previa a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y que planteaba claramente, digamos, que los medios de comunicación en Latinoamérica, por no ir más lejos que eso, digamos que es lo que me importa a mí en particular, tiene un diseño de colonización. Es decir, hay un plan desarrollado por Estados Unidos, particularmente en Latinoamérica, de establecer determinada hegemonía y determinado control de la opinión pública. Así ha sido, digamos, en toda Latinoamérica. Es decir, le han dado a familias mafiosas, ligadas con los negocios mafiosos,
el control de los medios de comunicación. Primero, empezando con los grandes diarios, ¿no? Y los grandes titulares de los diarios, qué sé yo, como por ejemplo los Edwards con el Mercurio en Chile, pero un montón, digamos, ¿no? Un montón de personajes. Después se acoplaron los canales de televisión, las radios, ¿no? El mismo Guarmestre en Cuba, los Cisneros en Venezuela, los Azcárraga en México, muchos más, pero digamos, en líneas generales, para decir los más simbólicos, Santos y Mariño con Bandeirantes y O Globo en Brasil, todos con un perfil mafioso, es decir, grandes familias, grandes señores que manejaban los diarios de papel, después la radio y después el diario de papel, la radio y la televisión. El grupo Prisa, por ejemplo, que representa los intereses españoles y detrás de los españoles los ingleses, porque en algún momento los ingleses usaron a Portugal como testaferro, digamos, en sus incursiones económicas, y después directamente lo agarraron a los españoles y lo tuvieron ahí haciendo los negocios de ellos. El grupo Prisa tiene en Latinoamérica 1.200 radios, lo que supone no solo un esfuerzo económico, digamos, para montar y tener empleados 1.200 radios, sino conseguir las licencias, digamos, de países tan diversos, con regímenes tan diferenciados, ¿no? Y sin embargo tienen 1.200 radios. Todo eso de los 40, todos esos rankings de música y qué sé yo, son todo el grupo Prisa, que todos sabemos tiene intereses muy concretos de negocio, ¿no? Incluso para continuar la colonización cultural, el grupo Prisa es el que maneja las editoriales más importantes que hacen los libros de estudio en Latinoamérica. Con tal preeminencia que los hacen en Argentina, los hacen en Chile, los hacen en todos lados, y manejan contenido, pues son los que escriben los libros, los que adaptan los programas, etc. Incluso yo contaba el otro día que Lagos, que fue uno de los candidatos y uno de los presidentes de Chile, no pudo repetir, como es habitual, casi todos los presidentes en Chile han repetido un segundo mandato, porque tenía una cuestión por 60 millones de dólares de coima del grupo Prisa, la editorial que hace los libros educativos. Dominar por la presencia, por la preeminencia y por la corrupción es un modelo del imperio, digamos. No vamos a inventar nada. Tampoco me voy a encantar o me voy a enamorar del término imperio, digamos, no es necesario. Son los tipos que dominan el terreno, que imponen condiciones, que han financiado las revoluciones, la caída de los gobiernos democráticos, el asesinato de ciudadanos que pensaban distinto. Es decir, llamémoslo como queramos, pero nosotros somos, digamos, uno de los tantos que ha sufrido el embate del predominio de estos sectores concentrados de riqueza en Latinoamérica. No tenemos más remedio que reconocer que Estados Unidos se ha ocupado de esto, digamos, de casi todo, ha financiado casi todos los golpes, ha bancado a los gobiernos más dictatoriales y ha producido asesinatos enormes, genocidios en todos los países de Latinoamérica. Prácticamente no ha quedado ninguno más cruento, menos cruento, como lo sostiene actualmente en Colombia, por ejemplo, que es un caso extraordinario de capacidad de matanza de dirigentes populares. Obviamente para que Colombia no le pase lo que le pasó a Perú, o lo que le pasó a Ecuador, que finalmente ni siquiera las clases ilustradas son las que van a llegar al poder, sino cualquier dirigente cocalero como Evo Morales, que además
no solamente puede llegar al poder, sino que puede manejar el poder. Porque lo que ha hecho Evo Morales con la energía, con el petróleo y ahora con el litio, muestra el nivel de capacitación que tiene cualquier persona con sentido común para generar riqueza para su país. El caso del profesor Castillo es un ejemplo, digamos, de que ni siquiera las clases ilustradas, como suponía en su momento los gobiernos más o menos democráticos de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que no resolvieron tampoco ellos la ecuación y tuvo que aparecer Chávez para entonces hubiera un frente verdaderamente firme frente al dominio y a las pretensiones de Estados Unidos, sobre el oro sobre todo, y sobre las tierras raras, y sobre el petróleo. Y esto, digamos, yo quedé en hablar de medios, y en realidad estoy hablando de un mapa geopolítico, pero no puedo desacoplar una cosa de la otra, porque el sistema de poder de los medios concentrados en Latinoamérica está armado, montado por el dominio de los Estados Unidos y sus aliados económicos sobre Latinoamérica. Es decir, no es que surgieron como hongos o que surgieron por el devenir de la modernidad o que surgieron espontáneamente en los grupos, sino que fueron plantados, negociados e impuestos condiciones por la política de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Tanto es así que el modelo mafioso de estos empresarios, podemos citar también uno que ya no era empresario, sino que directamente era un empresario sostenido por la inteligencia de Estados Unidos directamente, los servicios como es Haddad, que Cristina se ocupó primero de sacarlo del Canal 9 y después sacarlo incluso de Infobae, ¿no? De BAE. Y de las radios que impuso, un tipo muy talentoso, con mucha capacidad, con mucho olfato, que armó radios copiando el modelo de las CFM de Barriales, para hacer una radio muy exitosa, y que generó, digamos, toda una serie de movidas alrededor de los taxistas, de las banderas argentinas, de un nacionalismo popular de derecha, como tarea suya inteligente, pero dentro del lineamiento de la CIA, ¿no? En Latinoamérica, en Argentina en particular. En algún momento me citaron a mí para preguntarme qué opinaba sobre esta gente. Yo dije, y hay que sacarlo, porque son tipos de la CIA, no es la libertad de expresión. Están haciendo una tarea. Y me dijeron, uy, usted sabe que yo me reuní con, y me dijo, y que piensa igual que usted, ¿no? No lo voy a vender ahora, pero al poco tiempo salieron como rata por tirante. Lo mismo, hubo otros grupos que estuvieron al frente de la Rock and Pop, que el mismo creador de la Rock and Pop, un empresario argentino joven ligado al rock and roll, muy conocido, cuando vendió la Rock and Pop, originalmente lo habían invitado a formar parte de la sociedad, y cuando investigó un poco más sobre quiénes eran los que le compraban, hizo una declaración en los diarios, que duró poco la declaración, pero está en los diarios, incluso en Clarín, creo que lo leí yo, declarando, no acepté quedarme porque no me gusta ser socio de narcotraficantes. Y la gente, también el gobierno de Cristina lo sacó carpiendo a los tipos, tuvieron que vender, irse, fueron a Brasil, se asociaron con un expresidente del Banco Central de Brasil,
compraron toda la cadena McDonald's de Latinoamérica. O sea que, bueno, consiguieron la cajita feliz. Completamente narcotraficantes, ¿no? Por eso, digamos, también hay una cadena de radios, digamos, de tipo religioso, que tampoco se le dio licencias, porque claramente forman parte del sistema de dominio cultural de Estados Unidos, prestando la asistencia a la gente que está en el extremo, digamos, económico y en el extremo más bajo de la sociedad, dándoles una especie de consuelo, de decir, bueno, Dios te ama, ten fe, qué sé yo, en los momentos en que ellos están verdaderamente desesperados, que la política no llega a ellos, y que han tenido y tienen un desarrollo muy importante en Latinoamérica y en particular también en Argentina. Bueno, pero tienen, digamos, las posiciones de los Estados Unidos en cuestión cultural, en cuestión ideológica, etc. Y son parte del sistema de dominio capilar, digamos, de los Estados Unidos en los pueblos latinoamericanos. Uno va, yo cuando iba a Puno, ahí en el borde del Mato Grosso, y veía las islas de totoras, que incluso hay cancha de fútbol sobre las totoras, o sea, sobre un piso alfombrado arriba del agua, sin tierra, y veía en medio de esa soledad y de esa triple frontera entre Perú y Brasil y demás, la caseta de los pentecostales ahí, prestando el servicio a su comunidad, que no es donde tenían la casilla, sino de sus mandantes. Todos sabemos la avenida de los pastores famosos que decían que eran amigos de Reagan o después amigos de los Bush, en fin, que vienen a recaudar, que ayudan a recaudar para todos los pastores que funcionan como pymes o mini pymes o pymes familiares y que tienen una ideología que no tiene que ver con la religión, sino con un manejo de los sectores más postergados en función de la mirada norteamericana sobre lo que es el camino de la salvación, ¿no? Ustedes saben que son pastores que tienen el coche más grande que pueden tener, la casa más linda que pueden tener, y lo que venden es prosperidad y el modelo de vida norteamericano. Bueno, de todas maneras, yo considero que la batalla de los medios de comunicación es la batalla política, cultural, entre el sometimiento, la colonización, la cultura de la dominación, ¿no? Y la libertad de los pueblos. Es una lucha económica, política, ideológica, trascendente, entre la libertad y el sometimiento, entre la dominación y la liberación. Ninguno de nosotros somos partidarios, y menos con las experiencias que hemos tenido, de la lucha armada y de salir a patear tachos por las noches. Pero es necesario, digamos, un planteo claro de cómo se maneja el poder, de cómo se oprime a los pueblos, se los condiciona económicamente, se los condiciona políticamente. El lawfare es la última manera de dominación que se planteó Henry Kissinger después de haber hecho la Operación Cóndor, donde nos tuvo que matar tanta gente, robarle los hijos a las madres, tirar a las madres vivas desde un avión para que se murieran después de haber dejado sus hijos para los amigos de los militares de turno, en fin. Han hecho tantas atrocidades en la Argentina que es muy difícil no hablar en términos de guerra, digamos, porque
30.000 muertos y desaparecidos, torturados, torturar a la mujer delante del marido, al marido delante de la mujer, cortarle los dedos al hijo delante del padre y la madre para ver si confesaba no sé qué, y después matarlos a los tres, cosas que tenemos testimonios en los juicios que dicen exactamente esto, que es impensable para una cultura como la criolla, digamos, de soportar ese tipo de cosas, son parte de la mecánica de dominación de estos muchachos, que también conducen los medios y que también conduce la estrategia de medios, la estrategia económica y la estrategia cultural. Si no hubiera tantas muertes que pudiéramos apuntar, no podríamos hablar seriamente de este tema, porque el enemigo nuestro, el enemigo de nuestros países, ¿no? Como lo demostró largamente en Chile, como lo demostró en Colombia ahora, como lo demostró con la presencia de Bolsonaro y su método en Brasil, como lo demostró la dictadura de Onganía, la dictadura de Videla, Agosti Macera en Argentina, o la de Aramburu, son métodos muy violentos contra los pueblos, muy, muy crueles, muy de ensañamiento con los que piensan distinto, con los que quieren una sociedad más democrática. Por eso yo, digamos, hablo de ejército audiovisual, porque yo considero que nosotros estamos en guerra contra la dominación. No es que caminamos por la calle y tratamos de que no nos pisen, no. Te tiran con el coche encima, digamos, y por ahí te lo tiran contra tu hijo, o contra tu madre, contra tu padre. Es decir, no es gente con la que se pueda convivir en estos términos. Pero digamos, para superar el condicionamiento que estos poderes tienen sobre la sociedad argentina, no se puede encarar sin apoyo popular. Si el pueblo no está claro en cuál es el problema y cómo resolverlo, si no tiene la información adecuada, porque la gente por ahí cree que los medios son como el sol, que sale a la mañana y después se va, viene la noche, que siempre estuvieron ahí, pero no es así. Hay generaciones que creen que el Grupo Clarín siempre fue tan grande como es, pero no es así. Hace pocos años que el Grupo Clarín tiene tanto poder. Y ahora más, va a venir otra generación que le va a parecer normal que tenga telefonía, que tenga cable, que tenga canales, que tenga radios y que también tenga la industria editorial y que también tenga todo lo que despliega, digamos, sin pensar que el papel de diario lo consiguió entre tortura y tortura de Lidia Papaleo, ¿no? Terminaba una sesión de tortura Lidia Papaleo, que fue mutilada, que tuvo problemas gravísimos de salud, y venía Bartolomé Mitre y negociaba el precio y las condiciones y las acciones de papel prensa, aconsejándole que por el bien de sus hijos y de su familia. Después la torturaban de nuevo y caía Mañeto. Estamos hablando de las personas físicas que iban personalmente a negociar con ella mientras ella acababa de salir de una sesión de tortura. Es decir, con toda la vibración, el dolor, el sufrimiento de una tortura. De que le picanearan los órganos genitales, ¿no? Ante esa brutalidad y esa falta de... Bueno, eso es el enemigo, digamos. A ver, hablemos en criollo. Eso es el enemigo que no nos permite otras cosas tampoco. Digamos que amenazan a Cristina, que enfrentaron a Perón, que lo sacaron a Perón, que fusilaron del intento de reponer la Constitución y reponer a Perón en la presidencia, a Juan José Valle, a los fusilados de José León Suárez, a los fusilados de Campo de Mayo, a los fusilados de La Plata, etcétera, a los fusilados de Las Heras. Es decir, hay gente que no admite, digamos, no admite una conversación
entre más grandes y más chicos, donde se van ordenando los negocios y permitiendo, digamos, determinadas cuestiones, negocios para ellos, trabajo para nosotros, futuro, en fin. No es una cuestión civilizatoria, es una cuestión de imposición, de autoritarismo, de despotismo, etcétera, etcétera. Tampoco funcionó, a pesar de los ejemplos exitosos de la guerra de liberación de Argelia respecto de los franceses, de la guerra de liberación de Vietnam respecto de los japoneses, los franceses y los norteamericanos, de la guerra de liberación de Cuba frente al poder norteamericano, del ejemplo de Chávez contra la dominación norteamericana. Tampoco funcionó en Argentina la guerra de guerrillas, porque que fue, digamos, una imitación o una consecuencia del éxito de esa lucha de guerrilla de Vietnam, de Cuba y de Argelia, que le permitieron iniciar una etapa de liberación y sostenerla además en el tiempo, porque Argentina no pudo resolverlo, digamos. La guerrilla, a pesar de levantar la bandera del peronismo, no fue lo suficientemente inteligente para armar un sistema como fue lo de los Tupamaros en Uruguay, que terminaron siendo con Pepe Mujica conduciendo el Estado uruguayo. Nosotros no llegamos a esa instancia porque fue más pretenciosa la guerrilla y quizás menos inteligente. No se asoció lo suficiente con Perón como para sostenerlo y ir encontrando espacios de poder, como pasa ahora con Guado de Pedro como ministro de Interior, con Cabandier como ministro de Ecología, como el Cuervo Larroque como ministro de Desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Digamos que hubiera permitido que esa generación de la juventud peronista que trajo a Perón de vuelta, se hubiera insertado en la operación de masas y hubiera conducido un pueblo activo en la defensa de la revolución peronista, que nos hubiera permitido un alto grado de liberación, digamos, política y económica. Muy bien, cuando surge el movimiento de los cara pintada de Rico, digamos, después de un periodo de democracia con Alfonsín, algunos de nosotros advertimos que si triunfaba nuevamente el planteo militar y los militares volvían a tomar el poder, cosa que no era lo que estaba pasando, pero digamos que generó esa reacción natural, nosotros nos dimos cuenta que todos los medios estatales iban a volver a manos de ellos. Y entonces íbamos a volver a no tener nada, digamos, porque se pensó que los medios estatales, como sucedía en México, como sucedía en Italia, como sucedía en España, en Francia, que los medios estatales eran una manera de fortificar al Estado frente a este intento permanente de dominación de los intereses de Estados Unidos. Pero, claro, digamos, en su momento los sindicatos le piden a Perón que no renueve las licencias que había otorgado en realidad la Revolución Fusiladora, que había traído al país las 3 cadenas norteamericanas de series de televisión, la NBC, la BBC y la CBS, que aparecieron todas esas series norteamericanas, I Love Lucy, las de Cowboy, la de la familia Ingalls, qué sé yo, tantas, Rin Tin Tin, no sé, El Llanero Solitario, tantas cosas, digamos, que trajeron al universo de la fantasía desde Hollywood, que es un aparato ideológico, digamos. Lo que vende Hollywood es un modelo de vida, un modelo histórico, un modelo de construcción de una nación, ¿no?
Entonces, las cadenas norteamericanas que trajo la revolución fusiladora, igual que el Fondo Monetario que trajo, digamos que Perón nunca lo había querido, generó, bueno, toda una cultura pro-norteamericana, con la cual siempre, digamos, como siempre hubo colonización en Argentina, la sociedad fue adaptando las cosas y tomándoselo, digamos, con cierta distancia, pero disfrutando de la parte linda que tocaba, digamos. Pero en algún momento, entonces, cuando viene Perón en el 74, el 73, 72, antes de morirse, se reúnen los sindicatos y todo el mundo de la cultura del peronismo en el Teatro Cervantes y le piden a Perón que no renueve las licencias que habían vencido. Cosa que sí aceptó Néstor, por ejemplo. Le renovó por 10 años más, con posibilidad de otros 10, porque en ese momento no tenía Néstor la correlación de fuerza necesaria como para decirle que no al grupo Clarín y a todo el grupo, digamos, que estaba pidiendo renovación de licencias, entre los cuales estaba la Telefónica, aunque la Telefónica no, digamos, nunca estuvo formalmente al frente de Telefe. Pero bueno, había grupos y Néstor le pareció que en ese momento podía dar 10 años más mientras desarrollaba su proyecto político. Y entonces se corta, digamos, el circuito de los medios en manos de Guarmestre, en manos del grupo Romay, y pasa a poder del Estado. El Estado peronista lo tiene 2 años, el Estado de la dictadura del ejército de ocupación, digamos, la Fuerza Armada de Ocupación de la dictadura del proceso, lo tiene 7 años, y Alfonsín lo tiene 4 años y monedas. Y digamos, eso no evitó ninguna de las cosas que pensamos que podía evitar si los medios estaban en manos del Estado. No hubo tiempo, no hubo... Bueno, 7 años en manos de los milicos generó claramente una cultura brillante y dependiente, totalmente. De alguna forma también pasó eso durante el gobierno de Menem, y luego se lo vuelven a dar a los grupos de poder, digamos. Cosa que habían hecho en todos los demás países de Estados Unidos, como modelo, digamos. Había concentrado radio, televisión y diarios en los grupos concentrados originales, digamos, o nuevos, pero digamos que respondían a los intereses de Estados Unidos. Muchos de los exiliados argentinos que estuvieron en Italia o en España, y especialmente en México, vieron una gran tarea de la televisión estatal mexicana, que acompañó con su ideología por el origen del PRI, muy parecido al del peronismo, una idea de que era un instrumento válido. Pero después nosotros pensamos, bueno, si los medios vuelven a estar en manos del proceso, o de los militares, o de los ejércitos de ocupación, nos vamos a quedar sin nada. Y ahí se aprovechó, digamos, las radios piratas de Inglaterra, que surgieron con mucha fuerza, y la capacidad, digamos, tecnológica de los técnicos argentinos para hacer transmisores de radio, así como habían hecho en la industria de Perón, la industria ligera, lavarropas y televisores, heladeras y todo lo demás. Y después había que arreglarlo. Bueno, había gente que sabía arreglar una radio, podía arreglar un televisor y también podía desarrollar un transmisor de radio. Bueno, no voy a ahondar mucho en la revolución de la CFM, que fue una gran revolución que llegó a tener cerca de 7.000 o 8.000 radios en todo el país, en contra de la ley. En contra, por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín, cada tanto aparecía un cartel en la pantalla de los canales que decían: poner un medio de comunicación sin autorización ofende la investidura presidencial. Estaría ofendido Alfonsín.
que ponían radio sin permiso, pero resulta que el único plan que había de frecuencias era el plan ARA que habían hecho los militares, que era un plan, digamos, de nuevos grupos de poder concentrado en distintos lados, con muy pocas licencias posibles, muchas más de las que había en uso. Y nosotros creamos con el ingeniero Pesado otro concepto, que es frecuencias hay. El que demuestre que tiene una licencia, que tiene un espacio disponible para poner un medio, hagamos el plan a demanda. Es decir, si alguien puede poner una radio y demuestra que el lugar está vacío en el aire, entonces, ¿para qué vamos a hacer un plan? Antes de eso hubo largas charlas con la gente de la Secretaría de Comunicaciones, que nosotros le decíamos, miren, en Morón hay 5 radios. Y ellos decían, sí, pero para nosotros en la computadora nos da una sola radio. Y nosotros decíamos, bueno, está bien, pero en la realidad ahí hay 5 radios, 7 radios. Después nos llamaban a los 2 o 3 meses y nos decían, bueno, estuvimos haciendo otros cálculos con la computadora y vimos que entrarían 2 frecuencias. Y yo digo, bueno, cuando lleguen a 7 avisen, porque ahora hay 7 radios que están funcionando y no se patean entre ellas. Es decir, eso lo pusimos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, establecer las frecuencias por demanda. Si hay un lugar, ¿por qué no lo van a usar? Los problemas internacionales que había con la Asociación Interamericana de Radiodifusores era que nos planteaban que nosotros teníamos radios clandestinas, porque no estaban legalizadas. Así que la ley blanqueó eso y varias leyes. En el caso, por ejemplo, Álvarez Guerrero hizo una ley, el Estado Nacional se la volcó porque dijo que era un tema federal. Y en los días que duró la ley, creo que fueron 5 días que duró la ley hasta que la volteó el Estado Nacional, porque era un tema federal, autorizaron a todas las radios que estaban en el aire que habían nacido piratas, truchas o lo que fuere. Casi lo mismo pasó en Neuquén con la ley Solanas, que estuvo inspirada en el doctor Bonicato de La Plata, y que, por ejemplo, el mismo gobernador Zapac inauguró una radio en Villa Langostura que era completamente trucha. No tenía ningún instrumento legal, pero igual Zapac, con sentido común, la autorizó. La parte de peronismo que le quedaba a Zapac permitió que esa radio funcionara. Bueno, acá fue una larga lucha, todos la conocen, la lucha de la famosa madre de todas las leyes, que era la libertad de medios. Y bueno, yo lo señalé el otro día que hubo algunas deficiencias a la hora de ejecutar las 200 licencias de televisión que se habían abierto. Y por alguna razón que desconocemos, quizás porque los gobernadores no querían bancarse otro empresario o otro sistema de televisión que los limitara en su poder a nivel provincial, bombardearon la ley, digamos. Nunca se terminó, no me refiero a la ley, sino a lo que habría 200 licencias de televisión. Se bombardeó y bueno, y entonces pasó el periodo de Cristina, después vino la derrota a mano de Macri y no hubo forma de recuperar esas 200 licencias y de ponerlas a consideración, cosa que ahora tampoco se hace, digamos. Así que bueno, pero fue un intento importante. Las Naciones Unidas se dieron cuenta que por primera vez, después del informe McBride en la UNESCO, que planteaba múltiples voces como principio del desarrollo mundial de la democracia, la ley de servicios de comunicación audiovisual, igual que digamos la política de derechos humanos de Argentina, que iluminó al mundo, que fue el único caso
donde se llevó hasta la última consecuencia juzgar a los asesinos encaramados en un diseño político de poder, inspirado con los sectores contrarios a la defensa del país, que también iluminó a todo el mundo la conducta argentina de juzgar a los genocidas. De la misma forma, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual ponía punto final a una hegemonía de medios ligados a los intereses de los sectores de poder locales, pero más que nada del diseño de poder de las potencias hegemónicas de la región, y iluminó también al mundo con su planteo, porque en ningún lado lo hacía. Después Chávez copió un poco el diseño de la ley y hubo intentos en otros países. Pero no fue, digamos, una cosa tan sencilla, que acá tuvo mucho que ver la misma revolución de las FMs, que fueron las que generaron, digamos, los principios por los cuales después se elaboró la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y todas las asociaciones que surgieron de la misma revolución de las FM fueron los interlocutores de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que presentaron los famosos 21 puntos para una ley de radiodifusión que se llevaron a cabo en la base de la elaboración de la ley. Pero bueno, donde manda capitán no manda marinero. Si nosotros teníamos con Macri un delegado de los Estados Unidos en Argentina, la ley fue una de las primeras medidas que tuvo volteando la ley. Con lo cual se decía que el sistema no aguantaba la libertad de los medios de comunicación. Y es así, nosotros lo habíamos advertido ya, que el problema de los medios hegemónicos es que no permite fisura. Nosotros dábamos, a veces yo doy el ejemplo de un dique, ¿no? Si un dique tiene la mínima rajadura, la mínima rayita en su estructura, todos los ingenieros del mundo saben que en algún momento ese dique se va a quebrar y el agua va a salir y va a inundar a todo el mundo. En el tema de los medios de comunicación pasa lo mismo, digamos. Y para ejemplo, puedo dar las últimas 2 campañas que han hecho los medios comunitarios, pyme, mini pyme, familiares, lo que nosotros llamamos los medios de la democracia, que instalaron 2 temas a contrapelo de los medios hegemónicos. Uno fue el de los presos políticos, a contrapelo de los medios hegemónicos y del gobierno, digamos, más allá de que fuera el gobierno de Macri o el gobierno de Alberto Fernández, pero se instaló desde los medios nuevos de la democracia, y también el tema de la hidrovía del río Paraná y del río de la Plata, que también es el tema que instalaron los medios contra la indiferencia de los medios hegemónicos, de los gobiernos. Y tuvieron éxito porque ahora se ha modificado la mirada del gobierno respecto de ese tema. Así que empiezan a tener verdadero poder, digamos, de discusión con los grandes medios hegemónicos en los temas que son cruciales. Yo anticipo ya el tema del litio, que inmediatamente disparó la creación de YPF Litio, y de los temas que van a venir. Se va a discutir públicamente a través de los medios chicos el tema de la pesca, el tema de la plataforma, la riquísima plataforma submarina de Argentina, el tema de la minería y la explotación minera, y de la vergüenza de las declaraciones por las cuales se paga míseros impuestos, y se lleva, como señalaba Alcir Argumedo, 28 minerales declarando solo 2 o 3, por los cuales se paga impuestos. En fin, Argentina es un queso gruyère donde se le escapa la riqueza a través de los agujeros por falta de control, falta de soberanía, falta de fortaleza en el Estado popular y exceso de vivos, ¿no? Lo que dice Cristina el otro día, que dice, nosotros vamos a poner el tema del país de pie, pero el problema es, una vez que se crea la riqueza, ¿quién se la va a llevar? No vaya a ser que se la lleven los 4 vivos, dijo Cristina.
Y esto es lo que pasa actualmente y lo que ha pasado todo este tiempo, que nos han explotado, nos han robado, nos han estafado, nos han vaciado y nosotros no teníamos ningún sistema de control. Es más, llegamos a aceptar 5 años de cárcel de la pobre Milagro Sala, que es una de las personas que más hizo por Jujuy, en toda la historia de Jujuy. Aceptado que tengan preso a Julio De Vido, que fue el gran hacedor de muchas de las cosas que se han hecho en el país, el verdadero Pistarini de Perón, de Néstor Kirchner, el gran, digamos, realizador. Es innumerable la cantidad de obras que se le pueden asignar a la responsabilidad de Julio De Vido. Y lo mismo Amado Vudú, que es el único que se atrevió a sacarle de nuevo el dinero de los trabajadores en manos de los bancos y devolvérselo a los trabajadores, que permitió el florecimiento de la economía durante el gobierno de Néstor y Cristina, que hasta entonces estaba usufructuado gracias a Carlos Menem por los bancos, digamos, en detrimento además de la acumulación de capital de los trabajadores y de sus servicios de salud, de seguridad, etc. Por eso, digamos, yo creo que el tema de los medios de comunicación, por eso hablo de un ejército disponible, tiene varios aspectos. Por un lado, la revolución de las FM y el abordaje a los medios online, a los medios de Internet, por parte de un pueblo que ya había hecho periodismo y que había hecho un desarrollo de radio, de canales, de portales, de diarios locales, ese enorme poder que tiene el pueblo argentino en democracia, que surge por todos lados, ese lugar en el mundo que logran los dueños de las radios durante la revolución de las FM, que eran todos personalidades locales, que no habían encontrado todavía un agujero económico, y que cuando lo encontraron con las radios, encontraron un lugar de dignificación en su localidad, ante su comunidad. Por eso no vendieron las radios, cosa que sí hicieron los que armaron los canales de cable, que lo habían hecho para que sus familias tuvieran el mismo privilegio que tenía el servicio de tantos canales disponibles, de películas y cosas, en las capitales, digamos. Que en cuanto apareció Clarín y ofreció $1000 por cabeza para que lo vendieran, todos se lo tiraron por la cabeza. Por eso el grupo Clarín llegó a concentrar 260 canales de televisión, con enorme control territorial, digamos. A mí me parece que hay una enorme riqueza ahí, digamos, en la experiencia, en el expertise, como dice Cristina, en la experiencia que han acumulado el pueblo en los medios de comunicación. Muchísimos de esos medios han demostrado que podían sobrevivir sin publicidad oficial de nadie, sin pauta, incluso sin pauta casi privada. Lo que tira por la borda el gran argumento que esgrimen los grandes medios, que es decir que no hay plaza económica publicitaria para tantos medios. De hecho, estamos hablando de los medios, la revolución de la FM surge en el año 86 y ya pasaron 30 y pico de años y han sobrevivido. Casi todos los medios que en ese momento se establecieron están vivos hoy día. Algunos cayeron, por supuesto, otra gente hizo la experiencia y después le pareció más interesante otra cosa, pero la mayoría de los medios que surgieron en el 86 están vivos y funcionando hoy día. Y después fueron agregándose, ¿no? Hoy día calculamos que hay más o menos 7000 medios, quizás 10.000 en algún censo que hemos hecho, que tienen una particularidad. Son medios locales, tienen una ideología acorde con el pensamiento nacional y popular, son defensores del país, son medios con una matriz patriótica, son medios que no son serviles, son medios que no se venden al capital, porque en realidad no tienen
Hay un chiste viejo que dice, sí, yo nunca me corrompí porque nadie me ofreció nada. Tampoco nadie me ofreció nada. Pero en realidad son gente de pueblo que tienen una respetabilidad local, que la gente los conoce. Uno se llama Coco, el otro se llama Beto, está en las reuniones de padres del colegio, en las reuniones del club, en el club de fútbol, en el grupo de asado de no sé qué, o que militan políticamente en el peronismo, o en el PI, o en lo que fuere, y que son conocidos. Entonces hay gente que tiene responsabilidad frente a su comunidad, donde su comunidad se muestra y discute sus temas a través de su medio. Es decir, es una cuestión necesaria, la comunicación y el lugar donde se discute, digamos. Y en general no tienen dependencia con nadie que sea del extranjero. Es decir, no hay capitales extranjeros que le aporten, no hay sistema de noticias que le aporten, ni siquiera gratuitamente, del exterior o de los grupos concentrados de la información, digamos, norteamericana o inglesa. Hay, por supuesto, colonización cultural. Bueno, la gente dice el enfrentamiento entre los Beatles y los Rolling. No se le ocurre que el enfrentamiento pueda ser entre los Beatles y Almendra, por ejemplo. O entre los Rolling Stones y qué sé yo, y los Redondos de Ricota. No se le ocurre. Digamos, le parece normal que la discusión sea entre los Rolling y los Beatles. La idea cultural hegemónica está muy arraigada. Y es lo que han intentado sembrar, digamos, un chip anglosajón en un universo completamente mezcla de inmigrantes y de nativos, es decir, de criollos. Acá no hay un chip anglosajón, salvo el que ponen en la dominación, en la colonización, los sectores interesados en establecerlo. Está bien que Argentina siempre nacionaliza todo, ¿no? El rock nacional no es igual que el rock and roll general, la manía Beatles llegó hasta un punto y después se convirtió en el rock de Rosario o el rock de los barrios. Hasta hay una identificación de que el rock and roll forma parte de la cultura del conurbano, de los sectores de clase media más baja, digamos, lo que algunos autores muy graciosos y inteligentes le llaman la clase un cuarto, no la clase media, que se identifica claramente en los barrios de los conurbanos y que tienen el rock and roll como una de las cosas. Eso, digamos, en las ciudades cercanas a Buenos Aires, básicamente porque en muchos lugares de las provincias el rock and roll nunca ha tenido ninguna situación particular y estuvo siempre por debajo de la chacarera, de la samba, de música mucho más cercana al chamamé, que el rock and roll no hace mella allí, digamos, no llega ni le interesa a nadie. Salvo algunas minorías que siempre hay, digamos, y que está bien que las haya. Así que bueno, lo que yo digo es, ese ejército está disponible para la liberación. No porque sean guerrilleros, nada, no, son tipos comunes, que defienden intereses comunes, sensatos, locales, nacionales, que tienen un perfil patriótico, que se han bancado a sí mismos, que han sobrevivido sin ayuda prácticamente de nadie, que tienen una experiencia, que se han adaptado a las nuevas tecnologías, que han crecido con las nuevas tecnologías, que les han dado un espejo a la siguiente generación mucho más tecnificada, pero que sigue una línea de desarrollo y que no compra, digamos, los modelos de afuera, salvo en cuestiones muy limitadas. Que en general, digamos, tienen una enorme sensibilidad de lo que pasa en el pueblo. Muy bien, ese ejército se ha hecho a contrapelo de los dirigentes políticos. Porque a mí me consta que muchas de las veces que discutíamos en los consejos federales, incluso el justicialismo, cuando éramos 12 provincias justicialistas, después cuando eran 17 provincias justicialistas, muchos de los dirigentes querían que no se autorizaran las radios que no estaban autorizadas.
Eso sí, después de las reuniones siempre, cuando íbamos a una provincia o a otra, yo he representado en parte a la provincia de Buenos Aires, en varias de esas reuniones, siempre me decían, che, ahora que vas al hotel, antes de ir al hotel y antes del almuerzo, ¿no atenderías a unos amigos que están en el bar de enfrente, en la casa de gobierno, enfrente de la casa de gobierno, que quieren poner una radio, a ver si los podés aconsejar? O sea que en la realidad ya había un consenso, incluso en el peronismo había consenso, porque el peronismo respeta las leyes de la democracia, pero no todas las leyes que están, digamos, que han hecho los sectores conservadores, oligárquicos o pro cipayos, ¿no? Entonces tiene una capacidad, digamos, para saltear el tema de la ley y llevarlo a lo legítimo, digamos, más que a lo legal. Y ese, digamos, y esos medios, lo que yo llamo el ejército audiovisual, tiene una enorme capilaridad de la cultura propia de las comunidades. Está muy atento a los nuevos grupos musicales, muy atentos a la pintura, a la expresión, a la fotografía, a todo tipo de arte, a la literatura local. Cuando Julio De Vido le otorgó fondos vía el INCA, el Instituto de Cine, a los grupos audiovisuales que no habían hecho ficción ni habían hecho nada del otro mundo en las provincias, y le financió los proyectos, surgieron trabajos muy interesantes. Hubo dibujos animados, hubo teleteatros, hubo series, que ganaron mercados en el exterior, es decir, fueron llevados por la gestión durante la gestión de Cristina al exterior y ganaron mercados, es decir, fueron comprados por distribuidoras extranjeras. Bueno, es conocido el éxito de El Marginal en Netflix, ahora lleva también a Ocupas, a Netflix. Simuladores está allí desde hace bastante tiempo, y ahora que se firmó ese convenio importante y que se está filmando El Eternauta para Netflix. O sea que hay una gran capacidad de la Argentina, así como tiene gran capacidad para hacer energía nuclear, para hacer los ARSAT satélites, para hacer las mini centrales atómicas que hemos exportado a Canadá y a Francia y demás, que estamos entre los pocos países que hacen cohetería, que hacen satélites, que manejan la energía nuclear, que hacen radares, en fin. Así también hay una gran capacidad para hacer ficción, para producir música, para producir cultura en general, y estar presente en cualquier mercado, digamos, y también tener el espejo de la propia producción. Y el pueblo va a seguir avanzando, digamos. Mucha gente cree que las grandes corporaciones, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, van a manipular a las poblaciones, le van a sacar todos los datos y entonces le van a vender buzones y todos vamos a hacer robots de ellos. Nada de eso sucede ni va a suceder. Cuando el tema llega al barrio, a la familia, la gente tamiza y usa las cosas, usa los instrumentos para la vida cotidiana, para intercambiarse fotos, noticias locales, de la familia, de los amigos, de los grupos. La pandemia ha popularizado el Zoom, entonces ahora hablamos con gente que no hablábamos hace rato, que no la veíamos, que está en otras provincias o que está en otros países. Hablamos con la vicepresidenta de Perú como si fuera el intendente del municipio. Escuchamos en un Zoom a un montón de gente querida, interesante, que nos baja línea de las cuestiones del enfrentamiento tecnológico entre China y Estados Unidos, del enfrentamiento bélico de la producción de armamento entre Rusia y Estados Unidos, del desarrollo del litio, del desarrollo de montones de cosas, gracias a
a la tecnología, es decir, afirmamos nuestro pensamiento, nuestro reconocimiento de nuestros propios hombres y mujeres. Me parece que siempre la tecnología está a favor de la gente, de la democratización. Cuanto más barato, más fácil y de mayor utilización normal tiene una tecnología, el pueblo avanza enormemente, más allá de los delirios de los que creen que siempre van a poder dominar a la gente. ¿Qué planteo yo? Yo creo que el Estado peronista debería tener una política de democratización de la pauta y que también debería haber una democratización de la pauta privada que forma parte del precio de los productos que la gente paga cuando compra cualquier cosa. Allí hay un capital que no está direccionado correctamente para mí, sino que debería estar al servicio de la consolidación, así como durante el gobierno de Néstor y Cristina, debido, puso dinero para que se hiciera equipamiento de las radios, equipamiento de estudios de televisión en las universidades, en las cooperativas, etc. Y se ha hecho mucho en ese sentido. Tiene que haber una política de Estado que fortifique a ese ejército y lo conduzca hacia la liberación de su país. Y cuando digo conduzca, no me refiero a la manera cubana o a la manera venezolana, que es más estricta, más trosca, más cerrada, sino a poder facilitar el desarrollo propio de los medios, porque digamos, el modelo argentino es un modelo de llevar el bastón de mariscal en la mochila, digamos. Todo el mundo tiene un parentesco muy fuerte ideológico sobre lo que hay que hacer, tiene una enorme herencia pendiente, que es el peronismo, y las experiencias de Perón y de Néstor y Cristina, y entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer, digamos. Acá no es necesario tener estructuras cerradas donde se dan órdenes y se dan indicaciones. No, acá todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Lo que hay que hacer del Estado es fortalecer eso, como lo hicieron durante el gobierno de Néstor y Cristina, como lo hizo definitivamente Perón. Son incontables los éxitos deportivos, culturales, que ha tenido el peronismo durante la época de Perón, en el cine argentino, la cantidad de cosas que se han hecho. Y también, digamos, para las nuevas generaciones, relatar toda nuestra idiosincrasia, nuestros héroes, nuestros patriotas, nuestras batallas, nuestros logros científicos, nuestros logros educativos, toda la política sanitaria del peronismo que ha sido extraordinaria, que ha sido una gran contribución a la cultura de la salud en el mundo y que sigue siéndolo. Y además hay en eso un tesoro. El pueblo argentino tiene un tesoro con esa experiencia, muy grande, que no le puede quitar nadie, y que le permite florecer. Hay mucho por hacer. La sociedad necesita saber cómo se maneja la economía, cuál es la verdad de la milanesa de la economía, cuál es el sistema mundial del dominio, en qué consiste la multipolaridad, cuáles son nuestras opciones, de qué deberíamos estudiar más, cuáles son los nichos para desarrollar en el tema económico, en el tema industrial, en el tema tecnológico. Eso lo merece saber cualquier ama de casa, cualquier amo de casa, cualquier persona tiene que tener acceso a esa información, y es la gran tarea que seguramente nos vamos a dar de los medios más chicos, porque si no, no lo va a hacer nadie. Ya tenemos bastante entendido que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Así que también eso es una responsabilidad para ese gobierno, para ese ejército audiovisual autoconducido. Pero el Estado peronista debería fortalecerlo, como lo ha hecho en otras etapas, porque allí hay uno de los grandes secretos del crecimiento de la Argentina, que puede ser una enorme potencia argentina, puede estar en un marco de integración con Latinoamérica, en un mundo que ya se está definiendo de otra manera, pero que nos permite tener apoyos diferenciados de China, de la India, de Rusia, de Estados Unidos. Ahí ya hay una opción, digamos, de
de fortalecimiento, pero no podemos elegir entre si nos va a dominar Estados Unidos, nos va a dominar China, nos va a dominar Rusia. Tenemos que tener un proyecto propio, y en ese proyecto propio tenemos que discutirlo a la luz de la población, de las generaciones, porque tenemos que elegir qué camino tomar y qué herramientas necesitamos para lograrlo. Y además mantenernos unidos, solidarios, y aprender a ser más grandes y a ser más exitosos. Bueno, hasta ahí me parece que debo hablar. Me gustaría contestar alguna pregunta, algún interés que tenga alguien, para entonces poder ser un poco más preciso y más específico. Así que, Walter, si querés... Acá estoy. Me costaba meter el dedo, te estaba escuchando muy atento. Muchas gracias, Martín, por esta charla. Además, por todo esto que decís que vos conocés también, ¿no? Y yo, antes que los compañeros comiencen a hacer preguntas que ahora voy a moderar, yo te quería preguntar, cuando te lo pregunté en febrero, te dije respecto de los medios de la democracia, ¿no? Como los llamás vos, creo que me gusta el nombre, y los medios hegemónicos, ¿cómo veníamos? Me dijiste, estamos cabeza a cabeza. ¿Hoy podrías decir lo mismo? Yo creo que sí, digamos. En general yo lo que decía es que los sistemas, digamos, tipo de lo que se llama los 5 grandes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Microsoft, que creen que van a dominar el mundo, digamos. En realidad me parece que hay un empate fluctuante con la población común y silvestre, es decir, con los usuarios de todo eso. Yo no creo que ellos dominen, digamos, para nada. Pueden tener pretensiones de dominio, pueden tener ensayos de dominio, como lo que hizo Cambridge Analytics a favor de Macri en las elecciones del 2015, pero no me parece que tengan capacidad de tener más poder que la gente común. Además hay que tener en cuenta que hay nuevas nubes en el mundo, que no es solamente la nube occidental que conocemos, sino que los chinos ya están desarrollando fuertemente una nube propia, que hay una internet propia de los chinos que no tiene nada que ver y que no se mezcla con la internet de los norteamericanos y del occidente en general, y que va a haber muchas otras opciones, digamos, en un mundo tecnológico como el que estamos en el umbral. Las opciones que va a tener la gente son múltiples, así que yo creo que es un empate fluctuante, donde a veces vamos a ganar nosotros, a veces van a ganar ellos, a veces estaremos empatados, pero no es que ellos van a dominar y nosotros vamos a estar sometidos como robots. Nada que ver, nada que ver. En relación a la política local, yo creo que los medios, así como se han ido desarrollando en las redes, de las cartas de noticias, o newsletter, como se llaman en inglés, los portales, las radios online, los canales de televisión que surgen online muy rápido y con mucha capacidad, algunos aportes que ha dado, digamos, las situaciones de predominio de poder, como el hecho de que lo hayan sacado a Navarro de 5N, por ejemplo, generó el destape online, que le hizo mucho bien al resto de los medios online, porque le dio prestigio, digamos, a lo que hasta entonces era como el pariente pobre de la televisión abierta. Entonces ahora, si el destape tiene un espacio en Internet, quiere decir que se puede ser importante, se puede acceder a una pauta y a un éxito, porque la gente te sigue y te constituye en un poder, digamos. Incluso lo que puso en la práctica en su momento Radio Rebelde, que es que los oyentes aportaran dinero mensualmente para sostener la radio, que tuvo mucho éxito en un momento determinado Radio Rebelde, que lo utilizó también Navarro para el destape, que lo utilizaron los compañeros de Tiempo Argentino para sostener al menos una edición semanal del diario, lo que utiliza Peroncho como informativo a la gorra, y otros sistemas como RS Positivo y demás,
me parece que es muy, muy correcto y que ha tenido grandes deslumbramientos. El mismo cohete a la luna de Horacio Berbisky, cuando tuvo que dejar Página 12 porque lo impuso, digamos, el grupo Clarín. También le dio mucho prestigio a los portales de Internet. Y bueno, eso ayuda, todo eso se va construyendo un sistema de abajo para arriba, digamos. Con los caídos y con los ascendentes se va amasando la masa. Así que yo creo efectivamente que se puede pensar en un empate progresivo. De hecho, si hubiera sido tan terminante el uso del dinero y el uso de los grupos concentrados para imponer un modelo, Macri no hubiera ganado, Macri no hubiera perdido en la última elección, hubiera ganado, tenía el dinero, tenía los medios hegemónicos a favor y perdió. Es decir, no pudo imponer un segundo mandato, cosa que es rara, que un grupo que plantea una nueva opción a la sociedad y la sociedad lo apoya. También que yo pienso que hubo fraude en el 2015, pero no importa. Pongámosle que hubiera ganado legítimamente. La realidad es que no pudo volver a ser presidente Macri. Y entonces los medios hegemónicos, ¿cuál es el poder que tuvieron? Con la cantidad de operaciones y mentiras y lawfare y acusaciones a Cristina de corrupción y a Lázaro Báez y a todo el mundo, que nunca se demostró que tuviera ningún acto de corrupción, ninguno. No se demostró nunca ningún acto de corrupción de ninguna de las operaciones que se hicieron contra el campo nacional y popular, contra el peronismo. Entonces, ¿dónde está el poder omnímodo? Es un poder, pero no es omnímodo. Bien, entiendo. Ahora otra pregunta más antes de dar paso. Yo vi que vos hablaste del desarrollo que tienen los medios de la democracia, ¿no es cierto? Estos medios que vos llamás de la democracia, que, insisto, me gusta como vos lo llamás, pero tenemos una excesiva pauta oficial para estos medios hegemónicos, ¿no es cierto? Es importante, es un número importante que todos conocemos. Ahora, ¿vos ves posible en un tiempo no demasiado lejano que los medios alternativos o los medios de la democracia puedan recibir una pauta oficial, teniendo en cuenta que son los que le ponen el pucho a la bala, ¿no? De hecho, la tienen, digamos. Los municipios en algún momento empezaron a poner dinero en los medios locales. Las provincias fueron progresivamente bancando algunos medios en algunas ciudades de su provincia. Y de hecho, el gobierno nacional está, digamos, apoyando a los medios sin fines de lucro, lo cual me parece que está bien y al mismo tiempo es un error del gobierno. Ahora voy a explicar por qué. Y que también, digamos, está dando pauta a los medios chicos. Lo que me parece es que es desproporcionado respecto del dinero que se llevan los medios hegemónicos. Y eso tiene también sostén judicial de lawfare, porque yo, por ejemplo, estoy enjuiciado por el grupo Clarín y ahora la justicia me pasó como acusado a la instancia de juicio por jurado, porque no le di a Clarín como presidente de Telam el dinero que Clarín quería cobrar. Que en este caso puntual no tengo nada que ver, pero digamos, no importa porque eso abarcó los jefes de gabinete y abarcó todos los presidentes de Telam, antes y después de mí. Pero, digamos, eso marca que la justicia está sosteniendo también a estas empresas, con una pretensión que yo creo que es injusta y que además es desproporcionada y que no corresponde. Digamos. Pero yo creo que el Estado tiene derecho a darle el dinero que se le da la gana. Lo que pasa es que si tenés un proyecto nacional y popular, tenés que apoyar a los medios nacionales y populares, por lo menos. Si querés apoyar a los otros también, bueno, pero no podés ser neutral. Tenés que tomar posiciones, digamos. Porque un país que está sometido no puede ser neutral. Es como si vos vas a ser neutral frente a una enfermedad que tiene alguien. No, tenés que estar o a favor de la enfermedad o a favor de la persona. No puedes ser neutral entre la enfermedad y el enfermo. Tenés que tomar una decisión. ¿Lo vas a apoyar para curarlo o no? ¿O vas a dejar que se muera?
hay que ser, digamos, sensato, porque si no entramos en todas estas elucubraciones que inventan los puntos por el cambio, que inventan ecuaciones, sofismas alrededor de las cosas, que al final nunca se sabe de qué se trata. Hay que ser sensato, como es el pueblo, ¿no? Bien, bueno, esperemos entonces que en algún momento todos los medios, esto que hace tiempo que están de alguna manera, ¿no?, deconstruyendo la mentira de los medios hegemónicos, la mentira macrista, digamos, ¿no? Porque se hace una gran labor, una gran tarea de estos medios, tratando de exponer permanentemente la verdad de la milanesa, ¿no? Sí, yo creo que no tienen siempre éxito, ¿eh? O sea, de todas las barbaridades que dicen, no tienen siempre éxito. Bueno, la gente está empezando a dejar de comer vidrio, eso es una realidad. Creo que se cae por el propio peso de la mentira, ¿no? ¿Cuántas veces se puede decir que llueve si no llueve? En algún momento la gente sale y no escucha ruido, no ve agua, y dice, bueno, no dejó de llover, ¿no? Hay cosas que no se pueden mentir, porque, digamos, decirla en un lugar de privilegio no quiere decir que todo el mundo se la coma, ¿no? Sí. Bueno, voy a terminar con esto. Tenemos que legislar en contra del lawfare, pero por la responsabilidad de los medios y sus personeros por la mentira o la desinformación. ¿Deberíamos legislar y tendríamos éxito? Bueno, durante el gobierno de Perón había una ley que penaba esto, digamos. Después se eliminó, creo que en el gobierno de Cristina hubo un error de eliminar todo tipo de sanciones para el periodismo. Creo que hay cosas de mala fe, mentiras que generan, digamos, reacciones en la sociedad que debieran ponerse un límite, ¿eh? No tiene que ver con censurar, tiene que ver con la responsabilidad que tienen que tener los medios frente a la población. Así como un médico tiene responsabilidad y tiene mala praxis y se come un juicio por mala praxis, lo mismo un abogado que tiene que tener una responsabilidad respecto de las leyes y respecto de su cliente. Los medios de comunicación también tienen que tener responsabilidad. Está bien que tengan libertad de expresión, pero tiene que tener una responsabilidad. No se puede ser irresponsable en la sociedad. El límite de la libertad es la responsabilidad. Todos podemos hacer lo que se nos dé la gana, pero algunas cosas que podríamos hacer, como matar a alguien, uno no tiene más remedio que asumir la responsabilidad. Bien. Como eso, hace otras cosas, ¿no? Muy bien, bueno, yo antes de que me digan después que soy un charlatán, les voy a dar la palabra a los compañeros. No veo ninguna manito levantada, así que los invito a que le puedan hacer alguna, a ver, vamos a ser ordenados, pero alguna pregunta a Martín. ¿Quién quiere tomar la... Bueno, una de las cosas que vos... Una de ¿Quién las cosas habla? que vos... Martín, una de las cosas que vos preguntaste que yo no contesté es que a mí me parece bien que se dé pauta y se haga planes para fortalecer a los medios sin fines de lucro, porque es un buen sistema de organización, ser una asociación sin fines de lucro, una cooperativa, un sindicato, en fin. Me parece bien que se apoye en particular a las sociedades sin fines de lucro. Pero la realidad es que la mayoría de los compañeros de origen peronista están en las pymes y mini pymes. Entonces debe considerarse las pymes y mini pymes como parte de los medios de la comunidad. Tengan o no tengan principio de sin fines de lucro. Porque, digamos, el fin de lucro no es el que determina la idoneidad y la dignidad de una institución solamente, sino que se debe considerar a las pymes y las mini pymes como parte de esa construcción del pueblo, en la construcción del mensaje nacional y popular. Bien, sí, eso es lo que te había preguntado. O sea que sería bueno incluir a todos estos medios, aunque tengan fin de lucro, digamos, aunque a los pymes y los mini pymes, ¿no? A los familiares. Claro, por supuesto. Sí.
que son del pueblo, digamos, hay que apoyar todo lo que sea del pueblo, que defienda el modelo popular, ¿no? Nacional. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún compañero o compañera que le quiera hacer? ¿Quién habla? Soy Mónica Hasenberg. ¿Cómo te va, Mónica? Bueno, Hola, adelante, por favor, preguntamos, porque acá nos gusta que la gente participe y pregunte. Bueno, porque la había escrito. No, No, quería dale, que contara todo el proceso de lo que hizo Martín de recorrer el interior de las provincias, los pueblos, no sé, las ciudades, que cuente un poco esa experiencia cuando fuiste a ofrecer el servicio de TELAM, porque los medios estaban en manos prácticamente de Clarín, cuando compró todos los diarios del interior. Entonces quería que contaras un poco cómo, porque sé que lo hiciste, pero no sé bien en detalle cómo fue esa experiencia, y me parece muy interesante. Bueno, digamos, las AM, que también tenían una FM colgada, porque al que le daban una licencia AM, también le daban una licencia FM, cuando pasó, digamos, de estar en manos del Estado a estar en manos privadas, sobre todo en la última etapa, digamos, de ese proceso, los nuevos dueños, que fueron elegidos por las dictaduras, al final de sus dictaduras, ¿no? Otorgaron y se hicieron los concursos cuando estaban en el 86% del periodo de gobierno de las dictaduras. Y se entregaron las licencias a los nuevos licenciatarios cuando estaba superado el 95% del periodo de gobierno de la dictadura cívico-militares. Quiere decir que se lo dieron a gente amiga, pero tuvieron que, digamos, asumir la presencia de todo el plantel que tenían esas radios, que habían crecido con un modelo, digamos, caro, en el sentido de que tenía periodistas, locutores, productores, en fin, técnicos, todos unos planteles bastante abultados. Claro, con el desarrollo de la tecnología, se necesitaron mucho menos personas para hacer una radio. Las FM se beneficiaron de eso, digamos, y pudieron avanzar, pero al mismo tiempo la contrapartida es que no podían tener noticiero propio, porque no tenían personal para hacer un servicio de noticias. Entonces, a mí me pareció que iba a ayudar mucho a las FM en su desarrollo respecto de su audiencia, de las audiencias locales, si tenían un noticiero propio. Es decir, si podían dar las noticias de lo que sucedía al mismo ritmo y a la misma velocidad que las radios que tenían periodistas a cargo y que podían leer los cables de las agencias, etc. Entonces, en TELAM creamos un servicio de radio para radios donde enviábamos un servicio de noticias de 2 a 3 minutos por hora para que las radios lo tomaran, digamos, de internet y lo pusieran al aire, ya grabado, listo, cocinado. Con lo cual, cualquier FM podía tener un sistema de noticias y competir entonces con las AM, que eran las únicas que hasta entonces tenían noticias todo el tiempo al aire, sin necesidad de leer los diarios, sin necesidad de copiar, digamos, otra cosa que el servicio de noticias de TELAM. También le mandábamos el servicio de TELAM de las 500 noticias diarias que produce la agencia TELAM. Entonces, como decía Kunkel, uno iba con un coche desplazándose de una provincia a otra, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y siempre iba escuchando el noticiero de TELAM. Con lo cual el mensaje del proyecto nacional llegaba hasta el último rincón del país. Llegamos a tener 2.953 radios que tenían el servicio de noticias de TELAM cada hora. También hicimos un servicio de diario para diarios, es decir, le enviábamos a los diarios, a todos los diarios que lo pidieran, uno por localidad, y en general no era el más potente, digamos, le enviábamos 8 páginas listas para ser impresas todos los días, con las noticias nacionales, las noticias internacionales,
el deporte nacional, el deporte internacional, un suplemento de economía, un suplemento literario, un suplemento de historietas, un suplemento cuyo familiar y motivo un estudio local. Entonces, en las noticias locales, en un medio local, ¿no? Todo lo que pasa en el lugar, porque todo lo que refería a la nación, al exterior, internacional, nacional, etc., se lo proveíamos nosotros. Y bueno, una de las cosas que permitió, digamos, que todo el país tuviera un reverdecer de protagonismo, ¿no? Perdón, y agrego una pregunta. ¿Por qué no se hizo con las estaciones de trenes como hace Macri en todo el subte, que copó el subte con su mensaje? ¿Por qué no hicimos lo mismo en las estaciones de trenes que tenemos en todo el país? Bueno, no sé. A mí no me dio tiempo para más. Estuve 14 meses, recorrí 66.000 kilómetros, incorporé 9.000 contratos de acuerdo con radios, diarios, canales de televisión. Los canales de televisión le hacíamos 14 noticias por día, le mandábamos. Ya tengan en cuenta que en la tecnología eso quiere decir que uno agarra un archivo, lo pone en un WeTransfer y llega a la computadora del diario o del canal, prácticamente en tiempo real, digamos, en tiempo al unísono, al mismo tiempo. Y nosotros cubríamos 14 noticias por día, que era prácticamente la mitad del noticiero, ¿no? Así que eso servía para los canales del Estado, para los canales de las universidades, para los canales que surgían, digamos, por aire en las localidades, ¿no? Que después agrupó la Asociación Argentina de Teledifusoras Pymes y Comunitarias, ATECO, y que funcionaba bien. Tenía sentido para Telam hacer ese servicio, porque si no, solamente iba a servir a lo que le pagaban mucho, que finalmente era el Grupo Clarín, La Nación y alguno más. Hay que tener en cuenta que La Nación ya en un 40% de Clarín. O sea que la concentración es espantosa, ¿no? Perdón, Gentino habla. Se sigue. Buenas tardes, llevando. Miguel. No. Hola, ¿qué tal, Walter? Hola, Martín. Adelante, adelante. ¿Se sigue con ese servicio o no? Y si se siguen sumando más contratos. Pues no lo sé, no llevo noticia de eso porque, bueno, no es mi tarea y no me corresponde. Creo que están haciendo una buena gestión. Creo que Bernarda Llorente repuso el noticiero de radio que había suspendido Lombardi y toda su gente del macrismo, y que está ofreciendo varios servicios de podcast, de imagen, de videos. Me parece que hay una buena, no sé en las condiciones que lo está ofreciendo, pero ahora justamente en ACAPI estamos armando un acuerdo con Telam para que los medios que son de la Asociación Argentina de Comunicadores por Internet puedan disponer de todos esos materiales en sus medios, ¿no? Así que hay una cierta continuidad, digamos, dentro del peronismo de una política de apoyo a los medios locales. ¿Otra pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Pero cómo no, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta que le escribió Pablo Luis Caballero. Dice que a él siempre le queda la duda, si sabemos lo que habría que hacer, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se hace? Yo creo que Macri pateaba en contra, no solo con el endeudamiento. Pero ahora Macri no está. Y hay cosas que parecen muy positivas, pero otras muchas siguen como antes. ¿A qué se debe?
Y yo creo que es un proceso, ¿no? La pandemia ha perturbado mucho una gestión normal, digamos, del gobierno, porque ha tomado, primero, que todo el mundo no pudiera juntarse, lo cual hace muy difícil el trabajo en las fábricas, en las oficinas, en los locales. Después que hay que atender, digamos, a la gente, porque la gente se enferma y se muere. Entonces había que conseguir vacunas, había que armar sistemas de vacunación, había que entender qué es lo que pasaba. Además, se tardó un año en descubrir las primeras vacunas. Lo que se hizo fue ayudar a las empresas a pagar los sueldos, ayudar a la gente a tener dinero para poder comer. Me parece que estamos casi en el mismo tiempo de gobierno, en una situación de emergencia que no tiene nada que ver con gobernar en situaciones normales. Y después, bueno, en general el peronismo, salvo cuando estaba Perón, que tenía las cosas muy claras antes de subir, el peronismo siempre tarda un año en desplegar los planes de qué va a hacer, porque no hay un instituto peronista para analizar qué es lo que hay que hacer, o hay muchos, sino que, digamos, se va llamando a la gente mejor para establecer qué hay que hacer en cada cosa, y después hay que implementarlo, y hay que consultarlo, y hay que ver hasta dónde se puede hacer de forma independiente de los grupos de presión. Entonces, bueno, tarda un año en ponerse en funcionamiento la maquinaria del peronismo. Y la pandemia ha complicado demasiado. Pero aún así me parece que la pregunta tiene también una interpretación del grado de desarrollo de la dirigencia. Yo creo que hay grandes personalidades y grupos de trabajo que piensan muchas cosas y que están dispuestos a desarrollarlas, que son muy conscientes de los problemas argentinos y de qué soluciones se pueden encarar. Hay gente muy capaz en Argentina, muy capaz, pero me parece que hay una dirigencia que tiene menos nivel que eso y que no lo lidera. Así que yo creo que la etapa que viene es una etapa de liderazgo más colectivo, digamos, ¿no? Como pasó en China, digamos, en China lo decíamos hoy. Primero hizo Perón el plan quinquenal y después lo hicieron los chinos, Mao. Que Perón decía, hay un chinito que me copia. Después el Ejército Rojo sostuvo al proyecto de Mao y siguieron haciendo cada 5 años planes quinquenales. Mientras que en Argentina, las Fuerzas Armadas, en vez de servir a la Argentina y al proyecto de Perón, sirvieron a los intereses de Estados Unidos contra el gobierno argentino y contra el pueblo argentino. Así que ahí está la gran diferencia de dónde está China y dónde estamos nosotros. Pero bueno, hay que intentarlo porque la herencia del peronismo es muy grande, es muy rica, y la educación gratuita de las universidades en Argentina ha generado generaciones de enorme capacidad y formación. Así que hay que darle tiempo al tiempo y hay que participar para poner en voz alta lo que para uno le falta a los gobiernos, a uno propios, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta, gracias Martín. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos llegando casi a las 9. ¿Alguna otra compañero o compañera? Hola. ¿Quién habla? Carlos Fumagalli. ¿Qué tal, Carlos? Adelante, por favor. Hago una pregunta, yo entré hace un ratito, entré tarde, así que tengo como cierto temor de hacer una pregunta fuera de contexto, fuera de lo que se trató en la charla. Si no es pertinente, me dicen y... Métale. Hace unos meses yo vi pasar una noticia acerca de que algo de Microsoft había firmado un convenio con empresas de comunicación, entre las que estaba naturalmente Magneto y toda la runfla, ¿no? Esa noticia la leí y pasó. Y esta semana descubrí algo en mi computadora que quizás ustedes puedan corroborar si usan Windows,
en sus propias computadoras en este mismo instante. En la barra de tareas, en la parte inferior, a la derecha, cerca del signo de volumen y de redes, todo eso, yo ahora estoy viendo una media luna que me indica que es de noche y me da un servicio porque me indica la temperatura. Pero cuando pongo el mouse arriba, si ustedes lo están viendo, háganlo, se despliega un cuadro que tiene una grilla de noticias de distintos medios. Entonces a mí me aparecen noticias de perfil, me aparecen algunas de página, porque leo página, me aparecen huevadas atractivas, ¿no? de chismes o de autos, para mí, de cualquier cosa, y aparecen noticias de un medio, para mí totalmente novedoso, que se llama Vía País, y que rápidamente, viendo un par de títulos, me empezó a oler mal, ¿no? Perfil es explícito, ya lo conozco, pero este Vía País es algo nuevo que no conocí, que rápidamente le sentí el tufito. Entonces me lo puse a googlear y termina siendo de Magneto, naturalmente. Ahora, el sistema operativo que usamos se llama Windows, y Bill Gates y Magneto entraron por la ventana, porque a mí nadie me pidió permiso, ni me preguntó si quería usar esto, y esto se infiltra como el agua. Esto es tremendo. Entonces, nada, te pregunto, quería saber si conoces algo de esto. Yo quiero tratar de averiguar un poco si conoces algo de ese contrato, esa noticia que vi hace 2 meses. Y bueno, nada, el comentario que puedas hacer. Si es que viene al caso y si no estoy jorobando con esto. No. Yo toqué el tema, digamos, de la tecnología respecto del uso de la gente, de los desarrollos, de las grandes corporaciones, lo que se llama The Big Five, los 5 grandes, donde está obviamente Microsoft, está Twitter, Facebook, YouTube, en fin. Va a haber muchos acuerdos de este tipo, no nos asustemos por eso. Que digan lo que digan y que promuevan lo que promuevan no quiere decir que la gente se lo coma. Y si se lo come, que se lo coma con el sabor que ponen ellos. Hay que ver qué sabor siente la gente cuando lo come, como es tu caso, digamos, que vos lo ves y no te interesa o te parece que te están meloneando. Nosotros pensamos que la gente tiene un gran sentido común, pero además esas tecnologías también los tiene la gente. Nosotros vimos, por ejemplo, desarrollarse una aplicación para Android que se llama Quesapa, que reúne más vale noticias de los medios que no son los hegemónicos, donde hay una catarata de información permanente de todo el país de noticias surgidas de esos medios. Y va a haber otras aplicaciones. Nosotros estamos apoyando el desarrollo de una aplicación para la red ACAPI, y también hay otras aplicaciones que se están poniendo en funcionamiento. El desarrollo tecnológico cada vez más está a favor o al alcance de la gente común. Y bueno, va a haber mucha oferta. Cuanto más grande es el medio, va a tener mayor oferta. Pero eso no quiere decir ni que te convenzan, ni que te meloneen, ni siquiera que te entretengan demasiado, porque hay demasiado entretenimiento. Y porque vos, como has dicho que preferís leer página 12, lo mismo te va a pasar, vos vas a leer o vas a mirar cosas que van a venir, no sé, de Revolución Popular, o de Viralizando la Verdad, o lo que fuera, o la Naki Pop, le vas a dar te va a resultar más interesante que lo que te mande Microsoft asociado con Magneto. Así que no hay que hacerse problema por eso. Bueno, ya que estamos, comento que estoy en el equipo de Quesapa, así que estás mencionando algo que conozco. Bueno, bienvenido. Bueno, estamos llegando, gracias Luis, estamos llegando casi al final. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún compañero o compañera que quiera hacer alguna otra pregunta? Y agradecerle a Martín por su generosidad, por todo este tiempo, por todo esto que nos has regalado en el día de hoy. La verdad que te agradezco muchísimo y te mando un abrazo a la distancia. Y bueno,
creo que, como siempre digo, cada momento que pasa nos enriquecemos más y más. Así que esto de los medios para nosotros es importante, muchos estamos adentro de los medios, otros estaremos incursionando, ¿no? Pero creo que dentro de esta batalla cultural es un pilar fundamental. ¿Alguna otra pregunta antes de que hagamos la despedida? Y es bueno esto, de quedarnos con las ganas, porque eso quiere decir que gustó y que va a haber más. Así que eso siempre se valora muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Sí. el compañero Luis Pitau quiere preguntar. Muy bien. Luis habló ya, me parece. Recién hablamos. No, está levantando la mano. Tendrías que desmutearte, Luis. Hola, Luis. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí Ahora me escuchan? Perdón, Luis, perdón, pensé que ya habías hablado. Adelante, disculpa. No, pero aparte no me podía desmutear, creí que eran... Gracias, Silvia, por avisarme. Pensé que Luis ya había hablado. No importa. Hagan de cuenta que hablé. Lo que digo es algo que lo repito bastante. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un gusto verte. Bueno, yo creo que toda adversidad contiene oportunidades. Este momento, esta pandemia que nos llegó como un meteorito inesperado, al principio nos bajonea y nos tiene a todos en una situación, pero tiene un montón de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el tema se coincide con que el desarrollo de Internet y de la comunicación vía Internet. Yo doy clases en la universidad que las daba de tipo presencial, ahora las tengo que dar a través de Zoom. Y doy talleres a través de Zoom y estoy haciendo un montón de actividades que antes ni imaginaba y que se me facilitan por utilizar un medio tan simple y tan cómodo como Internet y no tener que movilizarse hasta un lugar y demás. De manera que yo creo que nosotros tenemos que explorar esto y ver cuáles son las posibilidades. Por un lado veo que muchísima gente, cuando uno baja al plano político, uno encuentra que hay una parte muy grande de gente que tiene como un desaliento con la política en general, ¿no? Entonces hay un sector bastante importante que no está abarcado partidariamente y que sí se expresa después a partir de cómo los melonean desde distintos medios. Porque no es posible de que, ya lo hemos escuchado 1000 veces, que gente pobre vote por la derecha. Es decir, tiene que haber una explicación de otra naturaleza. No es que sienten, sino que algo les pasa en la cabeza que terminan votando por la derecha, ¿no? Macri no ganó con la clase alta nada más, que numéricamente es más reducida. Y yo creo que hay una oportunidad muy buena en el sentido de no solo la comunicación de noticias, sino la estimulación del pensamiento para recuperar la matriz de todo esto, que es el espíritu de la democracia. Hoy Internet nos permite recuperar el espíritu de la democracia, generando ámbitos donde a la gente se la invita no a escuchar ni a bajarle línea, sino a hacerla participar en propuestas, a preguntarles qué piensa, a generar pensamiento. Y esta es una herramienta que no tuvimos nunca. Antes teníamos que reunirnos para hacer esto. Los griegos tenían que ir al ágora griega para sentarse a pensar. Hoy lo podemos hacer de una manera facilísima. Entonces creo que ahí hay una tarea fantástica para hacer en este momento, que es poder abrir espacios de pensamiento, de participación, de consulta, de elaboración, de tratar todos los temas de la vida y elaborarlos y pensarlos. Y en nuestra sociedad el recurso más importante es la creatividad de la gente. Nosotros somos una sociedad creativa, hay pensamiento creativo. Lo interesante es cómo lo canalizamos. Hay que encontrar formas dinámicas de canalización para que esa participación genere adherencia. Nunca lo invitaron a participar, siempre lo invitamos a que escuche, a que venga a escuchar al dirigente y que después aplaude. Y después le decimos gracias por participar, siga participando, ¿no? Hoy tenemos una herramienta fantástica y Martín, que es bastante especialista en esto y que sabe mucho, bueno, le tiro el sayo, le tiro la pregunta para ver qué podemos hacer en ese campo, ¿no? Recuperar el espíritu de la democracia, que en realidad es algo que enamora a cualquiera. Cuando le dicen, mira, vos sos el sujeto de la democracia,
Vos no sos un cliente, sos un ciudadano. Sos la persona que puede construir, pensar, proponer y además controlar al gobierno. Y lo podemos hacer a través de esta herramienta. Sí, me parece muy bien el aporte que hiciste, Luis. Me parece fundamental. Mira, yo hoy a la mañana tuve una reunión de Zoom. Yo ahora soy director de comunicación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que se ocupa de toda la gente que está en cárcel. Y yo comentaba esta mañana que podría aprovecharse las nuevas tecnologías para discutir con la gente que está presa cuál es su universo, qué es lo que, por qué él está ahí, cuál es la mirada que tiene sobre la sociedad, sobre la justicia, la injusticia, sobre lo que él cree que ayudó a tener un universo de acción que lo llevó a ese derrotero, y a escucharlo, digamos, porque obviamente la mayoría de la sociedad quiere que los matemos a todos y que nos joda más. Pero la realidad es que esa gente va a volver a la sociedad y es importante pensar, aún para esos sectores que están, digamos, completamente inmovilizados y sin disfrute de la libertad, a ver qué piensan, por qué están ahí, cuál es su universo, cuál es su panorama. Y como bien dijiste vos, Pito, esto es para todos, digamos, porque además tampoco uno sabe cuáles son las líneas de desarrollo posibles para una personalidad como cada uno de nosotros. Claro. Y sería bueno las dos cosas. Yo creo que hay que ir a los Zoom a escuchar y hay que ir a los Zoom a participar. Y que escuchen los que están organizando el Zoom. Creo que las dos cosas son valiosas en la democracia. Es necesario el diálogo. Y no el diálogo del meloneo de una posición u otra, sino discutir entre todos, escuchar a los demás. Yo estoy participando en varios grupos de Zoom, algunos de ellos con Amado Vudú, con otros compañeros, que estaba Horacio González también, a veces está Jorge Alemán, Ricardo Aroski, Carlos Montero. Bueno, en ACAPI también tenemos una vez por semana alguien que nos viene a contar alguna cosa que nosotros no sabemos. Entonces nos enteramos de las nuevas tendencias de la medicina social, las grandes líneas del accionar de las mafias en Argentina, las mafias extranjeras instaladas en Argentina. Es decir, montones de cosas por qué hay que liberar las drogas para sacarse de encima el manejo de las mafias que generan un accionar policial permanente en la sociedad de corrupción y de sometimiento. Es decir, yo creo que es muy importante para el crecimiento de la sociedad en democracia que intercambiemos pensamientos, escuchemos a la gente, escuchemos a los expertos, que participemos de un mayor diálogo. Así que coincido enormemente con tu mirada, Luis. Okay, gracias. Gracias, bueno, Martín. Muchas gracias, Luis. Gracias, muchas gracias, Juancho. Martín. Perdón, ¿quién habla? Hola. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado a las 21 horas. 2 horas te tuvimos cautivo, Martín. Fue un placer enorme, como siempre. Te aguantamos, te hacemos el aguante. Y a Capi y la radio yendo de la cama al living todas las mañanas, ¿verdad? Así es. Faltó pasar el... Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias en mi nombre, en nombre de Legar, en nombre de todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron hasta las 9. Y bueno, espero que te volvamos a tener, porque es un tema que no se detiene y que es tan importante, como dije hace un rato, para esta batalla cultural, ¿no? Así que vamos para adelante, ni un pasito para atrás. Así que un abrazo grande, Martín, un abrazo grande a la distancia, un abrazo para todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron. Y bueno, los esperamos, como siempre, todos los días con una nueva actividad en este espacio que hemos creado, ¿no? Desde hace 1 año y pico ya estamos con el Zoom que recién estábamos hablando. Así que bueno, una gran herramienta, que cuando vuelva la presencialidad y podamos estar todos juntos nuevamente y abrazados, no nos olvidemos de la pantallita de aquellos compañeros que viven lejos, que no se pueden acercar y que los tenemos que tener ahí.
presencial, pero siempre con la pantallita al lado, porque esta herramienta llegó para quedarse. Así que bueno, un abrazo grande, hasta la próxima, chao. Hasta la próxima. Chao, Martín. Gracias. Un aplauso para Martín. Ahora abrimos los micrófonos, vamos. Bien. Abrimos los micrófonos. Bien. Un gran aplauso para Martín desde casa, vamos todos. Saludos a Silvia también. Gracias a Silvia por la gestión también, desde luego. Gracias, Silvia, gracias. Silvia me iba diciendo alguno que se me escapaba ahí de la pantalla. Gracias, Silvia. Gracias, Walter. Martín. Gracias, Martín. Gracias, Walter. Gracias, Luis. Gracias, compañeros, compañeras. Vamos que tenemos que ganar las próximas elecciones. Vamos, que tenemos que Claro ganar que capital. Sí. Vamos que sí, vamos para adelante. Vamos con todo. Gracias, Luis. Abrazo. Chao, nos vemos. Chao, chao, Walter. Chao, Silvia. Hasta mañana, buen fin de semana para todos. Igual, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Te sentiste cómodo con este? Sí, bárbaro. Sí, más cómodo. Yo tenía los dos acá puestos. Ahí.